Bueno, el tema de la profecía de las 70 semanas de Daniel es un tema complejo y que se presta en muchos casos a la confusión. Bueno, para comenzar vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, donde habla específicamente de la última semana. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El versículo 26 es muy sencillo porque habla de la muerte del Mesías, de Jesús, y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo. Sabemos que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. En el versículo 27 tenemos el último acontecimiento de esta semana, lo cual es donde hay más confusión. Eh, Aquí tenemos un grave error, generalmente que tiene que ver con la doctrina, la teoría del dispensacionalismo, a la cual se adhieren la mayoría de las iglesias evangélicas. El error de esa teoría es pensar que esta semana es a futuro, una semana, 7 años, según el cálculo, eh, 7 años que comienzan después de un rapto secreto que no es bíblico, en donde una especie de anticristo político y poderoso hace un pacto con Israel por 7 años, un pacto de paz, pero a la mitad de esos 7 años decide romper ese pacto y se sienta en un supuesto tercer templo y bueno, y comienza toda una gran tribulación, entre comillas, hasta terminar esos 7 años y culmina con la tercera, según esta teoría, la tercera venida de Jesucristo, a lo cual ellos le llaman la segunda porque al rapto no lo reconocen como regreso de Jesús. Bueno, toda esta teoría es muy errónea. Y vamos a ver por qué, específicamente sobre esta última semana, y nos vamos a ir al versículo 27 porque el 26 es muy claro. Tenemos la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad del santuario, que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, de mano del general Tito. Bueno, versículo 27 dice, y confirmará el pacto con muchos. Acá el primer error. No es un pacto hecho por el príncipe que viene a destruir la ciudad y el templo, no. Si vamos al interlineal hebreo, específicamente, literalmente dice, se hará o se confirmará una alianza, un pacto o una alianza, pero no especifica quién, y no está hablando de ese príncipe, no, no es literalmente eso. Entonces, ¿qué es ese pacto? ¿Qué es esa alianza? Hay que leer la historia de la guerra judeo-romana para entenderlo. Después dice, a la mitad de esa semana, porque ese pacto, alianza, se hará por una semana, a la mitad de esa semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? Eso hay que también verlo. Pero el grave error es pensar que lo que se destruye es el pacto, la alianza. Ese es el error de la teoría esta dispensacionalista, que lo que se rompe o se hace cesar es el pacto o la alianza. No, lo que se hace cesar es el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es otro personaje, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá hay dos personas diferentes. Una cosa es el príncipe del versículo 26, el príncipe que ha de venir y destruirá con su ejército la ciudad de Jerusalén y el templo, que eso ya ocurrió. Y otra cosa es el desolador al final del versículo 27. Son dos personajes muy diferentes. ¿Quién es el desolador? Bueno, eso hay que ver en la historia. Una de las posibles respuestas.
Vamos a ver en la historia judeo-romana qué es lo que ocurrió para poder entender este versículo. Recordemos que la palabra abominación desoladora proviene del libro de Daniel, donde Daniel, anterior a la profecía de las 70 semanas, habla sobre la abominación desoladora que hicieron los griegos al meter una estatua de Zeus en el templo, y el sacerdote Macabeos con sus hijos, Judá Macabeos, comienzan una rebelión, finalmente teniendo la victoria y sacando a los griegos de la tierra de Israel. De ahí proviene esta frase abominación desoladora. Y luego Jesús en Mateo 24 vuelve a hablarnos de la abominación desoladora para referirse a lo que estaba por venir en esos tiempos. Bueno, vamos a ver lo que dice ahora en la historia referente a la guerra judeo-romana. En el año 70 ocurrió la invasión a Jerusalén. 7 años antes del asedio del año 70, en el año 63, el sumo sacerdote Ananías manda a arrestar a Jacobo, Santiago, ¿recuerdan? El hermano de Jesús, que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Él era el apóstol líder de la iglesia en Jerusalén, el escritor del libro de Santiago, hermano de Jesús, y lo asesinan por ser discípulo de Jesús. Bueno, el asesinato del hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, fue tirarlo desde el templo, y cuando cayó desde el techo del templo, como no murió, lo apalean hasta morir. Como consecuencia a este hecho, el Imperio Romano destituye al sacerdote Ananías, que fue el responsable de la muerte de Jacobo. ¿Por qué razón? El Imperio Romano todavía no tenía nada que ver con el cristianismo, sino por un hecho de que ellos tomaron una decisión de matar a alguien sin el consentimiento de los romanos, y estaban armando una revuelta, ¿no? Por así decirlo. Entonces el Imperio Romano no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los sacerdotes. Aquí comienza la rebelión judía, porque hasta ese momento y en los tiempos de Jesús se quería tener una libertad de los romanos, querían volver a independizarse, pero no había comenzado la rebelión. Aquí comienza la rebelión judía. El hijo del sacerdote Ananías, por orden de su padre, reúne a varios religiosos y guerreros nacionalistas judíos y realizan una alianza, un pacto. Ahí comienza el pacto. Esta alianza dura 3 años y medio. 3 años y medio desde que el año 63, cuando comienza esta alianza, el sacerdote Ananías pone fin a los sacrificios y a las ofrendas en el templo. Y aquí comienza la guerra judeo-romana. Esto está clarísimo, está en la historia. Si buscamos la historia judeo-romana, acá está clarito. Fue en el año 63 que los judíos nacionalistas comienzan esta rebelión judía, realizan una alianza, un pacto para poder crear un ejército y pelear contra los romanos. 3 años y medio después ponen fin. ¿Quién pone fin? El sacerdote Ananías, por decisión. Ponen fin a los sacrificios y ofrendas en el templo para comenzar la guerra judeo-romana con el fin de recuperar el reino caído de Israel. Finalmente, nos vamos un poco más adelante, en el año 136 después de Cristo, el emperador Adriano, que esta es una de las posibilidades de que él sea el desolador al final del versículo 27, el emperador Adriano logra destruir por completo la nación de Israel y nombra a esta tierra Palestina, que quiere decir Filistea, dando fin a la guerra. La guerra duró mucho y está dividida en 3. Uno de los mayores guerreros generales del ejército judío israelita fue Bar Kokhba, a quien muchos lo habían nombrado y ungido como Mesías, Mesías príncipe. Creían que él era el Mesías, pero no era así. El Mesías ya había muerto y había ascendido a los cielos, y los judíos no habían podido creer en él. Estoy hablando de Jesucristo, Yeshua. Bueno, entonces aquí tenemos la historia. Es necesario comprender la historia para conocer la historia, para poder comprender lo que realmente estaba pasando.
para poder conocer lo que realmente son las 70 semanas de Daniel. Ahora, es muy sencillo, es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es abrir nuestra mente, pedirle al Señor que nos dé entendimiento y quitar todas aquellas malas enseñanzas que por mucho tiempo se han estado expandiendo y solo traen confusión e ignorancia al pueblo del Señor. Pero si pedimos revelación del Señor con nuestra mente abierta, sin encapricharnos en teorías vanas y humanas, el Señor nos va a hacer entender, ¿sí? Bueno, el tema de